Entonces vamos a seguir con esa carta poderosa de Romanos, la segunda parte de la carta a los romanos. Amén. Que es muy importante, ya que es la carta que motivó a muchos a levantarse, motivó a muchos a avivarse, a alentar los corazones. Amén. La carta de los romanos es el documento más poderoso que se ha escrito. Y es una de las primeras cartas, no porque sea la primera carta en la Biblia de Pablo, sino que es una de las primeras cartas, ¿no es cierto?, que tiene un contexto doctrinal. Ahí podemos ver la voluntad de Dios, ahí podemos ver cómo Dios se mueve, ahí podemos ver cómo Dios obra de una manera muy especial. En la carta a los romanos, en la carta, y es el documento más grande que hay o que haya existido. Este documento, esta carta documento, es la que motivó a Martín Lutero a hacer la reforma protestante, que obviamente abarcó toda Europa y todo el mundo a continuación. De hecho que esta carta también motivó a John Wesley. Ahí estaba él con un corazón apocado, lleno de desánimos, pese a que él a los 12 años entró en la facultad teológica y estuvo hasta los 30. Escuche, fue algo tremendo. Wesley, sentado en una pequeña iglesia de Londres, dice que al escuchar la carta a los romanos por Martín Lutero, él escribió un libro sobre los romanos, y estaban dando una charla, una enseñanza de la carta a los romanos, y al escuchar, dice, se alentó su corazón. Se alentó su corazón. Fue motivado y fue el resultado de un avivamiento espiritual tan grande en el año 1700. Él nació en el 1703. Muere en el 1791. Y fue un teólogo, fue un clérigo, un sacerdote de la iglesia anglicana. La iglesia anglicana se desvinculó de la iglesia católica en el año 800 aproximadamente. Ahí tenemos a Martín Lutero, por si no lo conoces, se lo presento. Martín Lutero. Nació en el año 1483. ¿Para qué me sirve esto? Muchos se preguntan. ¿Por qué la historia? No. Atiendan bien. Porque en la historia podemos ver resultados tremendos. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es de nuestros orígenes. Y Martín Lutero muere en el año 1546, a los 62 años de edad. Y ahí lo tenemos, a John Wesley. Nació el 17 de junio de 1703, en Londres. Y en marzo, el 2 de marzo, muere en el año 1791. Entonces, conocer nuestras raíces, obviamente esto es tremendo. Claro, esto es en Europa. Sí, perfecto, todo lo que vos quieras. Pero son raíces cristianas que avivaron en un tiempo. Martín Lutero fue motivado por el Espíritu Santo para hacer la reforma protestante. Se le puso protestante porque protestó contra la iglesia católica. En aquel entonces se cobraban los indultos. Es lo mismo que si hoy de repente viene, y creo que hay iglesias que, ¿vos querés que ore por mí? Que ore por mí, que ore por vos. Entonces, obviamente tenés que poner una cantidad de dinero. Cuanto más pongas, más grande es la bendición de Dios. Y más o menos se trataba el indulto, ¿no es cierto?, de esta manera.
Y él se opuso rotundamente. Tuvo la ayuda del rey de Francia. Y obviamente esto fue grande, porque fue creciendo hasta el día de hoy. Entonces, entender esto. Y John Wesley fue algo tremendo, ¿no es cierto? Porque ahí nace el metodismo, la iglesia metodista. Y esto fue así porque él, una persona muy usada por Dios en misiones, él fue a Estados Unidos, ¿no es cierto? En aquel entonces, cuando no era Estados Unidos, en aquella época, él predicó a los indios. Y si usted ve la historia, se impresiona. No estoy haciendo nada yo no estoy haciendo nada. A comparación de estos monstruos, estos son gigantes, tremendos. Tendríamos que aprender de ellos. Entren en la historia, por favor. Bueno, vamos a hacer un repaso. Dijimos la vez pasada, primer punto, el capítulo 1 hasta el capítulo 8 son, ¿no es cierto?, enseñanzas doctrinales. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. Ahí estuvimos viendo ciertos puntos importantes, ¿no es cierto? Y vamos a seguir viendo, todavía no nos vamos a mover de las enseñanzas doctrinales. Segundo punto, el capítulo 9 hasta el capítulo 11 son dispensacional. Trata de la justicia de Dios, armonizada a su tratamiento dispensacional o administrativo de Dios. Muy bien. Tercero, los capítulos 12 al 16 son de orden práctico y ponen al descubierto la justicia de Dios que produce en el creyente una justicia de orden práctico. Ok, entonces acá podemos ver que esto es acompañado a través del desarrollo de la fe. Muy bien, los primeros 8 capítulos son doctrinales, ya lo dijimos, son doctrinales. Acerca de Dios, del tratamiento que tiene con los hombres, de manera que el hombre se deja tratar por Dios, pero tiene que entender primero para que posteriormente Dios pueda tratar en sus 3 áreas: en el área del alma, en el área del espíritu y en el área del cuerpo. Entonces, vamos a empezar con el versículo 3 y 4. Ok, y acá arrancamos. Dice así la palabra de Dios acerca del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Bueno, Jesús era descendiente de David, linaje de David por parte de José, su padre no biológico. Atienda bien. Entonces la Biblia dice, Mateo capítulo 1, versículo 16, dice que María, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo, según Mateo, ¿no es cierto? Entonces podemos deducir que Él no preexistió en forma carnal en el Antiguo Testamento. Atiendan bien, síganme y vamos a entender esto. Sino que necesitaba nacer. Ahora, Él se presentó como el ángel de Jehová, como el príncipe del ejército de Jehová y sacerdote, según la línea de Melquisedec, rey de Salem. Ahora bien,
pero necesitaba nacer. Necesitaba nacer. En el Antiguo Testamento vemos la figura de Jesús en todos los lugares, ya sea en la tipología, en la profecía o en la manifestación. Podemos ver la persona de Cristo en el Antiguo Testamento. Y todos los libros del Antiguo Testamento hablan de la persona de Cristo, de alguna manera, de alguna forma o como alguna función, pero habla. Más en la construcción del tabernáculo reunión, donde vemos, ¿no es cierto?, a Jesucristo como el candelero de 7 brazos. También vemos a Jesucristo como los panes de la proposición. Vemos, ¿no es cierto?, la intercesión de Jesucristo a través del altar, del incienso, ¿no? Podemos ver la gracia de Dios y la justicia de Dios a través del velo que se partió en dos en el momento que dijo consumado es. Ahora, escuche, todo esto es una tipología. También vemos la persona de Cristo. Ok, entonces tenemos que entender. De otro modo, las promesas a David acerca de Jesús habría sido sin sentido. Entonces, por ese motivo, pasa a ser el hijo de David. Que se entienda. Habla acerca del futuro descendiente. Pasa a ser hijo de Dios y hijo de David. Está claro que Dios tiene un propósito. Él eligió el linaje de David para llevar a cabo sus planes. A través del linaje se hizo carne para entregarse en sacrificio. Él tenía que hacer un pacto de sangre. Y esto no son ideas mías, esto es parte de los principios teológicos. Se tuvo que hacer carne para derramar su sangre. El único que podía cumplir la ley era Dios, según Romanos capítulo 9, versículo 5. El único que podía cumplir la ley era Él mismo. Por eso no pudo jurar por otro que sino por Él mismo, según Hebreos capítulo 6. Podemos ver que Él se hizo carne para hacer un pacto y en ese pacto derramar su indulto, su gracia, para que los hombres posteriormente pudieran llegar a los pies del Señor. Entonces, el primer punto es importante entenderlo. Entonces, Él se hizo carne, según el linaje de David. Y la Biblia dice, Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación al pecado, para salvar a los que le esperan. Vendrá por segunda vez. No estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. No estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. ¿Quiénes son los que le esperan? Son los judíos. Son los 144,000 que todavía no conocen a Cristo, que no lo reconocieron como el Mesías. Pero lo van a reconocer a través de los dos testigos que se va a poner en la plaza de Jerusalén a predicar, a hablar. Moisés hablará de la ley y Elías hablará de las grandes profecías que se estaban cumpliendo. Ahora, atiendan bien. En la segunda venida se va a cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es la segunda venida? Después del arrebatamiento de la iglesia, ¿qué sucede? Va a estar la fiesta de la boda del Cordero. Ahí vamos a estar nosotros. La iglesia de Jesucristo se va a unir como un solo cuerpo en los cielos, ya en forma formal. ¿Ok? Entonces, aquí en la tierra van a pasar 7 años de gran tribulación que se parten al medio. O sea, 3 años y medio, 3 años y medio. Que se entienda. Entonces, ahí van a ser derramados los juicios de Dios. Los primeros 3 años y medio, el anticristo se va a manifestar como el paladín, como el Dios que se manifestó en carne, ¿no es cierto? Como el Mesías para los judíos, ¿no? Y se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y ahí va a estar, ¿no es cierto?, manifestando y glorificando, ¿no es cierto?, a sí mismo y gobernando la tierra, toda completa, ¿ok?
Ese va a ser el gobierno mundial. Ahora, esto se va a cumplir, pero escuche bien, después de los 3 años y medio, romperá el pacto que se va a hacer entre los ismaelitas y los jocabitas, que son el pueblo árabe, y los israelitas. Se va a romper el pacto, gran decepción para muchos judíos que lo tenían como Mesías, y empiezan los juicios, los grandes juicios de Dios sobre la tierra. Ya los sellos se habían abierto, los 4 jinetes del Apocalipsis empezaron a ponerse en marcha. Ahora faltaba los juicios de las trompetas y los tazones, y se van a derramar sobre la tierra. Pero cuando termine los últimos 3 años y medio, empieza una dispensación nueva para la humanidad. Jesucristo viene para la guerra de Armagedón, en el Valle de Megido, a 90 kilómetros del mar Mediterráneo y a 25 kilómetros de Jerusalén. Allá vendrá con la iglesia. Pero para ese entonces, la tercera guerra mundial va a estar en su apogeo. Y muchos misiles y bombas atómicas van a estar apuntando hacia Jerusalén. Y Jesucristo, con su iglesia, con el poder de su boca, es por eso que en Apocalipsis capítulo 19 dice: y entonces vi los cielos abiertos, y aquí uno que montaba un caballo blanco, y de su boca salía una espada aguda para ir a las naciones. Va a ser entonces cuando Él pare la guerra mundial, se establezca el milenio. Voy a hacer resumido porque tengo para mucho. Se establezca el milenio, y ahí se va a cumplir. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Tremendo. Y se va a sentar. Escuche, el primer templo, ¿cuánto tardó? El templo que construyó Salomón, ¿cuánto tardó? 7 años. El segundo templo, ¿cuánto tardaron? 50. Amén. Escuche, el tercer templo tardó 3 días. El cuarto templo, escuche, yo estoy hablando de templos materiales y templos espirituales. No tardó nada, porque fue el momento que aceptaste a Cristo en tu corazón. Pero el templo donde Satanás, el diablo, el anticristo, se sentó, en ese templo mi Cristo no se va a sentar. Así que la Babilonia religiosa, la Babilonia política y la Babilonia espiritual, según Apocalipsis capítulo 18, va a ser destruida, desarraigada, con todo y templo. Va a ser algo tremendo. Pero Jesucristo se va a sentar en el templo que Él mismo va a construir. Amén. Entonces, para ese entonces, y se sentará y gobernará como aquel, ¿no es cierto?, linaje de David. Amén. Hasta ahí vamos bien. Ahora vayamos a Romanos capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice: ¿y por quién recibimos la gracia, el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre,
entre los cuales está también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y en el versículo 5 podemos encontrar dos palabras claves: gracia y obediencia. Gracia y obediencia. En la gracia podemos ver la disposición de Dios. Dios nos ama. Nos ama. Y de tal manera que ha derramado su gracia desde el momento que dijo consumado es. Y la obediencia es resultado de reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida. Empezamos a ser obedientes. Sí, yo reconozco, Él es mi Dios, Él es mi Señor. Señor, ese que gobierna. La palabra dom del griego, del hebreo, significa aquel que gobierna, aquel que manda, el jefe, es la cabeza. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, entonces reconocemos la soberanía de Dios. Es el resultado de reconocer la soberanía de Dios. Estos dos elementos indispensables son indispensables para la vida cristiana, ya que la gracia nos acerca a Dios y la obediencia podemos ver la mano de Dios moverse a través de la obediencia. Tremendo, ¿no? Romanos capítulo 16 versículo 26 dice así: pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Esta palabra, obedecer a la fe, es una entrega a Jesús y por ende la obediencia al autor y consumador de la fe, que es Cristo mismo. Ahora, el versículo 6 dice que fuimos llamados Jesucristo. La decisión de creer en Cristo es el resultado de la obediencia al llamado de Dios a todas personas. Y siempre digo lo mismo: ¿por qué Jesús dijo un mandamiento nuevo os doy? Que os améis unos a otros. ¿Es un mandamiento? No, pero yo no lo tengo que sentir. No, no lo tenés que sentir, lo tenés que obedecer. Primero viene la disciplina y luego, como consecuencia, el Espíritu Santo empieza a operar en nosotros. Y lo que antes no sentíamos, ahora lo sentimos. Por eso que enfatiza la palabra de Dios en la obediencia, en obedecer. No siento de orar, por eso no voy a orar. No, tenés que orar porque es una disciplina. Tenés que disciplinarte. Tenés que permitir al Espíritu Santo, tenés que darle espacio. Hemos cantado eso, ¿sí o no? Espacio te haré, Señor. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ese es el espacio que le damos. Y el Espíritu Santo empieza a operar de una manera tremenda. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? 1 Corintios capítulo 1 versículo 9 dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Wow. Usted sabe que la palabra eclesia equivale también a la palabra koinonía. La primera es asamblea. La segunda es tener una relación, una comunidad. Habla de una comunidad. Es tremendo. Entonces, ahí podemos entender que la comunión de la iglesia con Cristo en forma espiritual, obediencia, y en forma sentimental como consecuencia. Ahora, en honor a la verdad, pensemos un poco.
Dios no tiene ningún motivo visible para ser fiel al hombre. Ninguno. Ninguno. No porque seas bonito, lindo, gordo, flaco, obediente. No, no, no. Él no tiene, inclusive no tiene nada que lo motive a serle fiel al hombre. Que se entienda. Pero su fidelidad radica en la misericordia. Ahí comprendemos la palabra de Pablo. Porque dice esto, y en este versículo, estos dos versículos ciernen un montón de dudas, ¿no es cierto? Pero que yo te los quiero revelar ahora. Dice Romanos capítulo 9, versículo 15 al 16. Pues a Moisés dice, dando referencia de Éxodo capítulo 33, versículo 19. Tendré misericordia al que yo tenga misericordia y me compadeceré de aquel que me compadezca. O sea, este texto bíblico lo utilizan muchas veces como excusa, pero no es así. Que se entienda, este versículo bíblico es tan importante entender, porque acá radica la misericordia de Dios. En primer lugar, versículo 16. Así que no depende de quién, ni de aquel, dice, vuelvo a repetir. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Que tiene misericordia. Y acá podemos ver la mano poderosa de Dios. Podemos comprender el llamado de Jesucristo es a través de la misericordia. Porque tiene misericordia, no porque vos seas facultativo, no porque tengas una inteligencia superior. No, acá no tiene nada que ver el coeficiente mental de la persona, no tiene nada que ver. No porque seas espiritualoide, no, nada que ver, nada, exactamente nada que ver, sino que sos salvo por misericordia. Porque fuiste llamado por el Señor, por la misma misericordia. ¿Por qué? ¿Qué significa misericordia? Es apropiarse de la miseria de otro. Esto es lo que podríamos decir empatía. Yo tengo empatía con la persona, me pongo en el lugar de la persona. ¿Ok? Entonces, ahí podemos entender lo que Pablo quiso decir. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9 dice, ¿quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Wow. Y acá entramos dentro del campo de la predestinación. Muchos confunden la predestinación. Dios mío. Entonces, Dios no se ajusta a tiempo y espacio, y obviamente lo dije casi 1000 veces. No, Él vive en el presente, en el pasado y en el futuro a la misma vez. Entonces, Él puede ver, pero la decisión de entrar al camino de Dios o nuestra, Él no decide por nosotros, bueno, vos vas a ser salvo o vos no vas a ser salvo. Vos vas a entrar en el reino de Dios o te vas a ir al infierno. No, Señor. No, Señor. No, Señor. No es así como funciona esto. Entonces, hemos visto que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios es a través de la fe puesta en Jesucristo. Muy bien. Pero ahora, el apóstol procede a demostrar la necesidad que existe de tal revelación. Entonces empieza a poner texto sobre texto, evidencia sobre evidencia, escritura sobre escritura, para no meter la pata y decir una cosa que no corresponde. Por eso siempre digo que cuando vas a enseñar algo o predicar algo, tenés que estar seguro de lo que estás diciendo. No va a ser cosa que el enemigo te avergüence. Para poder dar a entender la historia. Y de esta manera, probar
el hecho de que el hombre no tiene justicia propia a que apelar. No tiene justicia propia. Y que por la naturaleza es incapaz de servir a Dios, que es infinitamente santo, cuyo trono fue fundado en la justicia. Jamás va a cubrir o va a llegar a los estándares de Dios. Jamás, jamás, jamás no se puede justificar. Dice la Biblia en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y es así o no? No hay peor ciego que aquel que no puede ver, aquel que no quiere ver. Y muchas veces conocemos la verdad, o las personas conocen la verdad, pero no la practican. Entonces retenemos la verdad a través de la injusticia. No dejamos que progrese en nuestra vida, que a través de ella la naturaleza de Cristo crezca. En Romanos capítulo 3, versículo 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, está hablando de Dios. ¿Por qué? Por medio de la ley es la condenación del pecado. La ley nos condena. ¿Y para qué sirve la ley entonces, viejo? Dejemos de joder. ¿Para qué sirve? Pero la ley te tiene que mostrar. La ley es un espejo que te tiene que mostrar lo que sos, para que posteriormente decidas, voy a arrepentirme, voy a cambiar de vida. Es un espejo. Aunque muchos no sienten nada porque están totalmente anestesiados espiritualmente hablando. Pero bueno, ese es otro tema. Pablo, en forma sabia, coloca a la humanidad a través del tribunal de Dios, demostrando que la condenación a todo ser humano, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, el hombre es culpable, irremisiblemente culpable, y no puede hacer absolutamente nada para salir de esa condenación. Y es por ese motivo que Dios proveyó la justicia a través de una persona. Si no, el hombre estaría totalmente perdido. Indudablemente el hombre es reo de condenación. Y que la justicia de Dios no puede, bajo ningún punto de vista, no puede favorecerlo. Para nada. Es por eso que la justicia de Dios fue derramada a través de Cristo. Él asumió la justicia que es por la ley. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de su gloria. Y aquí entendemos que el justo o justificado, mejor dicho, ya estuve hablando de eso la semana pasada, que hay una mala traducción ahí. Aquí entendemos que el justo o justificado, mejor dicho, justificado, vivirá por la fe. Entonces, Cristo pasa a ser la justicia de Dios para que nosotros nos justifiquemos a través de la fe puesta en el Señor. Entonces, en este caso, la justicia es otorgada.
Solo entonces es posible pasar a la manifestación de la justicia de Dios por medio de la obra de Cristo. Somos justificados. ¿Qué hace posible que sea justo? El que justifica al que de la fe en Jesús. O sea, aquel que adoptó la manera de la fe, dejando la manera de la obra. Dice, Romanos capítulo 3, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se manifestó la justicia de Dios, testificando por ley, por la ley y por los profetas. Ahí está hablando de las bases. Luego, por la fe, invalidemos la ley. Una pregunta que hace Pablo. En ninguna manera, sino que la confirmamos la ley. ¿Cómo la confirmamos? A ver, utilice su cerebro. Ponga en marcha el motor. ¿Cómo? ¿Cómo la confirmamos? Cuando usted empiece a practicar en obediencia a la palabra de Dios. No cuando usted predica algo que no vive, sino cuando usted predica algo que sí vive. La confirmamos la ley porque estamos con Cristo, entonces somos justificados. Por ende, nos vemos culpables, pero justificados en Cristo. Entonces, cuando yo empiezo a practicar la fe puesta en el Señor, a practicar la palabra, y eso se va desarrollando en mí, entonces empiezo a confirmar la ley. Hello, ¿entendió eso? Ok. La fuente del don, de la justicia, de la gracia de Dios se basa en la obra de propiciación por la sangre de Cristo. Cuando el sacerdote entraba con el propiciatorio, ahí ya, la tazón de sangre, y lo ponía en el arca, y había dos querubines que miraban hacia la sangre. Ya entraba la gracia de Dios. Ahora falta la otra parte que muchos saltan. Entonces, ¿para qué viene fulano, mengano, ciclano con su vaquita, con su ternerito, con su paloma? ¿Por qué? ¿Que la venían a ofrendar nada más? No. Venían a pedir perdón, a recibir el perdón de pecados. Entonces sacrificaban un animalito en el Antiguo Testamento para justificar la propiciación. ¿Entendió? Ok. Entonces, el único medio de recibir la fe puesta en Jesucristo, es a través de la justicia. La ley hace visible la culpabilidad y la fe en Cristo nos justifica. Ahora debemos permanecer en Él. Esa es la parte donde muchos se confunden. Debo permanecer en Él. Si no estoy bajo la cobertura de Cristo, no puedo hacer nada. ¿Qué dice la Biblia? Un pasaje recontra conocido. ¿Qué dice la Biblia? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, permanece en mí y yo en él. Escuche, permanecer en mí significa que vos aceptás a Cristo, ¿no es cierto? Pero que le das lugar para la soberanía de Dios y yo permanezco en él. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y si yo me separo de la vid, ¿qué va a pasar?
¿El pámpano qué hace? A ver, el ingeniero agrónomo, por favor, dígame, ¿qué pasa con una uva que se saca de la parra cuando vos la dejás mucho tiempo? Se va a marchitar, se va a secar, va a hacer una pasa de uva, se va a arrugar todo. Amén. ¿Por qué te crees que el Señor pone eso? No porque se le antojó nomás. Entonces, está la teoría de que el cristiano no puede perder la salvación. Atienda a ver, yo voy a 2 minutos más. No puede perder la salvación. Porque el cristiano no practica el pecado, y esa es parte de una realidad, y es verdad. Pero yo he conocido personas que han tenido muchos frutos. Esta es otra realidad. Y que al final de sus tiempos, esa persona hizo un pecado terrible, tremendo. Ahora, dígame, ¿ha perdido su salvación o no? ¿Cómo justificarías a una persona así? ¿Nunca fue salva? ¿Y por qué tuvo fruto entonces? Porque estaba unido a la vid. Yo he conocido a muchos así. El problema está en que es la decisión que yo tome en mi vida. Si yo quiero ser santo, es porque yo quiero ser santo. Y si quiero santificarme más, es porque yo quiero. Pero si algún día decido pecar, es porque también quiero. Entonces yo no puedo llevar frutos, porque no estoy unido a la vid. Cantidad de gente no es fruto. Fruto es obediencia, fruto es disciplina, fruto es ética, fruto es respeto, fruto es manifestar la gloria de Dios acá en la tierra. Fruto del Espíritu Santo. Es por eso que Jesús dijo, si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo, yo estaré en medio de ellos, porque hay 2 que están conectados a la vid, 2 que están conectados a la vid. Entonces, los 998 personas que pueden estar alrededor, llenando un recinto gigantesco, no están conectados. Y al no estar conectados, Dios no lo ve. Ve esas 2 personas. Y Él está en medio de esas 2 personas. No de los 998.098 personas. ¿Está entendiendo? Entonces, qué importante es entender la parte doctrinal, la salvación. Sí, yo soy salvo por gracia, por supuesto, claro que sí, no necesito ejercitarme en nada. Pero luego tengo que caminar por la fe, porque tengo que permanecer en la vida. Separado de Él, nada puedo hacer.